Muy buenos días, bienvenidos a Frente a Frente. Es un placer esta mañana compartir una nueva emisión sobre un tema difícil, complejo para el país. Y cuando digo un tema, me estoy refiriendo al sector eléctrico, subsector eléctrico, todo, y sus problemáticas aristas. Es que usted solo piensa, cuando escucha NE, contratos energéticos, déficit acumulado de cerca de 80.000 millones de lempiras, bonos soberanos a los que recurre poner en el mercado a cada rato el Estado de Honduras para conseguir 600 millones de dólares y estar pagando cada 7, 8 meses la deuda permanente, ya casi estructural, con las empresas que le suministran energía. Congreso Nacional autorizando que se endeuden 9.000 millones de lempiras la empresa. Cuando usted escucha subsector eléctrico, se le vienen a la cabeza todas estas cosas, todos estos problemas estructurales. Ahora, división en 3 empresas de la NE, que la misma empresa estatal va a competir, NE generadora, NE transmisora, NE distribuidora, Energía Honduras, problemas con Energía Honduras, SAP que le entrega ayer las causales por las cuales puede ser intervenida si no subsana en 10 días el problema. Energía Honduras que responde: no tenemos nada que subsanar, vamos a responder porque eso es lo que corresponde, responder, pero no tenemos nada que subsanar, con lo que ya podemos nosotros concluir que si es así como lo ha advertido la SAP, esta empresa de Energía Honduras va a ser intervenida, porque la SAP le dice: estas son las causales por las que la vamos a intervenir. Ustedes han incumplido el contrato y han dañado financieramente a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Y viene la empresa de capital colombiano y dice: no tenemos nada que subsanar nosotros. Vamos a responder porque así corresponde, pero no hay nada que subsanar. ¿Qué deduce usted entonces? Que en 10 días contados a partir de ayer, el Estado va a intervenir la empresa de Energía Honduras. Viene la embajadora colombiana y nos dice: tengo instrucciones de la vicepresidenta de Colombia, que al mismo tiempo es canciller de Colombia, que intentemos arreglar este asunto vía diálogo, que haya un acuerdo, que nos sentemos a la mesa y que la solución sea estrictamente en función técnica de lo que dice el contrato, sin que intervengan factores endógenos que impidan un acuerdo vía diálogo, porque en Colombia creemos, dice, que es mejor un mal arreglo que un buen pleito. Palabras institucionales, palabras del Estado colombiano. En Colombia creemos que es mejor un mal arreglo que un buen pleito. Esas son las instrucciones de la canciller y vicepresidenta de Colombia. Así que preparémonos para iba a decir la palabra, pero la verdad es que me contuve a tiempo. Porque hay una palabra que en Honduras la utilizamos y que ya la mayor parte la consideramos que es una palabra que no se puede decir. Pero yo creo que para que entendamos bien, comprendamos bien, se nos viene un vergueo con este asunto de la intervención de Energía Honduras. Y yo no estoy dramatizando, es que estoy viendo la postura de las partes, la reacción del gobierno hondureño, la reacción del gobierno colombiano. Por eso digo, y lo digo con todo respeto a la población, se nos viene la madre de todos los vergueos con esta intervención cuasi
materializada en 10 días por la respuesta de la empresa de Energía Honduras, que no tiene nada que subsanar. Dicho esto, les presento a mis invitados esta mañana. Don Leo Castellón, el superintendente presidente de la Alianza Público-Privada. Leo Castellón, y no Castejón, como escucho algunos. No sé por qué le confunden el apellido, don Leo. Buenos días, licenciado Renato. Buenos días al pueblo hondureño que nos sintoniza esta mañana. Y esperamos que al final del programa, don Renato, podamos dejar claras algunas posiciones y algunos temas que creo que circulan de desinformación y de opiniones de personas que no conocen a profundidad los contratos. Se generan especulaciones y pues pretendemos poder, dentro de nuestras facultades y mejores criterios, poder explicar bien qué es lo que está sucediendo. Y miren ustedes que él es el superintendente presidente de este modelo de alianzas público-privadas. Con don Leo hay por dónde hablar y mucho tiempo del que hablar, porque no es este contrato, este modelo de APP entre el Estado de Honduras y una empresa privada el único que hay en el país. Recordemos lo que tenemos, don Leo, por favor. Esto es bueno que la gente lo sepa. Son 9 concesiones. 9 concesiones. Funcionando en este momento. Está EH, por supuesto. EH, sí. Centro Cívico Gubernamental. La CA5, que es la carretera, el corredor logístico, la CA5. Tenemos el aeropuerto de Palmerola. Tenemos los aeropuertos, el resto de aeropuertos que en este momento están en una transición. Tenemos siglo XXI en San Pedro Sula. Tenemos el corredor Lenca 1, 2 y 3, y esas son las terminales. ¿Cuál? Las terminales de puertos, lo dijiste, sí. Ah, perdón, el puerto, la terminal de contenedores y la terminal de graneles. Esos son las 9 concesiones que están funcionando, y a eso me gustaría agregar siempre, a mí me gusta que el pueblo, la gente que nos escucha, entienda que una concesión es una alianza público-privada y eso es una sociedad del Estado a través de un concedente con un inversionista operador que está en disposición de venir a invertir en el país. Y todo esto va enmarcado en un set de reglas, que es el contrato de alianzas público-privadas, y en algunos casos existe un comité técnico que es el que toma las decisiones sobre estos proyectos, sobre estas concesiones, y para eso es ese set de reglas. Por esto nos vamos a regir por este tiempo, y si existen discrepancias entre una parte y la otra, las vamos a resolver de acuerdo a la interpretación y mejor criterio de lo que las cláusulas dicen. Estas concesiones funcionan muy bien, son 32.000 millones de lempiras en inversión en estas 9 concesiones que le mencioné, que vienen a priorizar infraestructura productiva principalmente, y le deja al Estado la posibilidad de destinar esos dineros a otras prioridades que puede tener. Miren, y no tienen por qué no haber disensos, no tiene por qué no haber discrepancias. Siempre las hay, siempre las hay. En los mejores acuerdos comerciales o modelos como este tipo siempre surgen disensos. Ahora, ya con Energía Honduras el problema se ha vuelto mayúsculo. El problema se ha vuelto mayúsculo, y eso es lo que vamos a tratar de desentrañar una vez más, de que surja información para que ustedes comprendan. Por ejemplo, con esta concesión de Puerto Cortés ha surgido otro problema, porque ya se autorizó la instalación de una terminal de cruceros y cabotaje en Omoa. Ha venido la empresa que dirige Puerto Cortés y ha dicho, bueno, vamos a irnos a un arbitraje porque no nos convence, creo que no se está interpretando correctamente el acuerdo que nosotros suscribimos, y advirtió que va a recurrir a la instancia que el mismo modelo establece para tratar de llegar a un acuerdo. Y así hay otros concesionarios que de vez en cuando advierten algunos incumplimientos. Pero bien,
Comencemos con lo de la NE. Ya hace algunos minutos escuché que le preguntó Ramón Matute que Ricardo Roa dijo, no, vamos a responder porque corresponde responder, pero no vamos a subsanar nada. No tenemos que subsanar, dice, porque subsanar implica reconocer que nosotros hemos incumplido y nosotros no hemos incumplido, dice. Nos ha incumplido la NE, nos ha incumplido el Estado de Honduras, dice. Así que yo veo, partiendo de ayer, en 10 días, la intervención de parte de la SAP. Y ahora lo que mide uno como periodista son las consecuencias que esto pueda tener para el Estado de Honduras. ¿Y qué consecuencias son las que piensa uno? Una demanda internacional que el mismo presidente del COEP aflige cuando dice, tengan seguro hondureños, que si hay una demanda será por 450 millones de dólares y que la vamos a perder. Entonces, todas esas cosas le ponen los pelos de punta a uno y dice, no tenemos dinero para mantenernos como Estado en este momento y de remate tener que pagar 437 millones de dólares, que es la base de la que parte Energías Honduras, porque lo decía Ricardo Roa hace algunos días. En todo caso, Renato me dice, esa es la base de la que partiría una demanda. La demanda puede ser el doble, por esto, por lo otro, por aquello. Así que lo escuchamos antes de la primera pausa porque debo presentar también a don Ernesto Alvarado, que es el asesor legal de la Superintendencia de Alianzas Público-Privadas. Buenos días, don Ernesto. Es un placer tenerlo aquí en el programa también. Buenos días, don Renato. Mucho gusto en la audiencia. Y estamos aquí para colaborar con ustedes, para aclarar todas las dudas que existan en relación a este procedimiento y nos ponemos desde ya a sus órdenes para esta audiencia y para su programa. Muchas gracias, don Ernesto Alvarado. Don Samuel Girón es el asesor financiero de la Superintendencia de Alianza Público-Privada. Buenos días, Renato. Buenos días a su audiencia. Sí, como decía el superintendente Castellón, la idea de estar acá es poder ilustrar y mostrar la perspectiva del Estado respecto a esta situación de este contrato de H. Y usted va a ver en la presentación que tenemos una serie de datos ahí que creo que pueden ayudar a aclarar algunas situaciones y que se entienda mejor qué es lo que está sucediendo. No, muy bien. Entonces, vamos a hacer un cambio, vamos a irnos a la primera pausa y ya luego comenzamos a presentarles estos datos, yo a preguntar, yo como hondureño no quiero que el Estado fracase. Yo como hondureño no quiero que el Estado fracase. Yo como hondureño me gustaría recomponer la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Como hondureño me gustaría recomponer a la empresa hondureña de telecomunicaciones. Me apena cuando miro a esa empresa en las condiciones que está, pidiendo dinero después que repartía el dinero entre las instituciones del Estado. Yo como hondureño no me gusta ver que el país es sometido a sentencias de la Corte Internacional, sometido primero a la Comisión Interamericana y luego a sentencias condenatorias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Como hondureño no me gusta que el país se exponga y arriesgue a una demanda internacional. Y miren, no solo que tengamos que indemnizar a una empresa, sino la imagen de inseguridad jurídica que queda. A mí me duele, por ejemplo, que le tengamos que pagar a un consorcio 100 millones de dólares, ¿cómo se llamaba ese corredor allá por el Progreso? Corredor turístico. El corredor turístico, porque al final no se pudo ejecutar. Y resulta que hay un acuerdo para pagarle 100 millones de dólares a esa empresa sin que el Estado quede con la obra. Es decir, a uno como hondureño lo entristece eso y le duele por el país. Pero como periodista, en función de esas experiencias y aunque uno no quiere que su Estado fracase, también tiene que ser objetivo y identificar si es el Estado el que es inseguro jurídicamente para los inversionistas o no. Y es la misión de ustedes, demostrarnos que tienen la razón hoy y no es el Estado que por querer eliminar, porque esa es la versión popular, que aquí hay una colusión privada y pública entre empresarios y gobierno para deshacerse de esta empresa de capital colombiano, porque grupos empresariales hondureños quieren volver a este negocio de la medición de los contadores y de la reducción de las pérdidas. Así que si algunas cosas son falsas, hoy trataremos de
de explorarlas para determinar si en efecto son o no son. Pausa comercial y comenzamos enseguida con el debate en Frente a Frente, porque más adelante también estará Ricardo Roa. Gracias a Bantrap te soluciona tus proyectos de inversión, capital de trabajo. Muy bien, damos la bienvenida a la periodista Gabriela Andino. Se incorpora después de su periodo de vacaciones. ¿Cuántos días estuviste de vacaciones, Gabriela? 25 días, licenciado. 35 días. 25 ¿Con días. las pilas recargadas, Gabriela? Con las pilas recargadas. Feliz ¿Con el carácter mejorado, Gabriela? Totalmente, siempre, siempre, siempre al 100. No, muy bien, Gabriela. Siempre adaptándose a las circunstancias. Es una periodista con un gran potencial. Así que está al lado de César Quintanilla, que está preparado también para divulgarnos ahí los titulares de tunota.com. Así que bienvenida, Gabriela. ¿Qué titular tenemos hoy? Muchísimas gracias, licenciado. Muy buenos días a nuestros televidentes. Ya está en nuestras redes sociales, en Facebook y Twitter, la consulta planteada para este miércoles para que pueda participar con nosotros. Y la pregunta es, ¿está preparado el Estado de Honduras para lo que viene luego que Energía Honduras respondiese que no tiene nada que subsanar? Esta es la consulta en nuestras redes sociales, @FrenteAFrenteHN, para que participe a lo largo del programa. Bueno, repitamos esa pregunta, por favor, Gabriela. De inmediato, licenciado, ¿está preparado el Estado de Honduras para lo que viene luego que Energía Honduras respondiese que no tiene nada que subsanar? @FrenteAFrenteHN. Bueno, está muy clara la pregunta, y creo que es oportunísima para el debate que tenemos hoy aquí en Frente a Frente. Así que ya comenzamos solo unos segundos luego de que César Quintanilla nos presente los titulares de tunota.com. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Si está pasando, está en tunota.com. Estos son titulares de esta jornada de miércoles. Toncontín desaparecerá como aeropuerto tras el cierre de operaciones internacionales, aseguran algunos expertos. Canasta básica sufrió un aumento de 168 lempiras entre junio y julio de este año. El CNE anuncia nueva fecha para sorteo de orden en papeletas electorales de las elecciones en Honduras. Dictan prisión preventiva a segundo implicado en muerte de Carolina Echeverría Halo. Estados Unidos urge a Maduro a centrarse en discusiones sinceras con la oposición. Y bueno, es el tema de hoy, los 10 días hábiles que tiene EEH para evitar intervención de la SAP. Estas y otras noticias, amplíelas ingresando a tunota.com, porque si está pasando, está en tunota.com. Y por cortesía de Banco de Occidente, soluciona al instante con nuestro adelanto de salario. Cajero ATM, Occidente en línea, ventanillas a nivel nacional. Solicítalo ya. Banco de Occidente, apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Reiteramos la consulta de este día para que participe en nuestras redes sociales. ¿Está preparado el Estado de Honduras para lo que viene luego que Energía Honduras respondiese que no tiene nada que subsanar? Ya está planteado en Facebook y Twitter para que participe con nosotros y sus comentarios sean leídos a lo largo del programa. ¿Está preparado el Estado de Honduras para lo que viene luego que Energía Honduras respondiese que no tiene nada que subsanar? @FrenteAFrenteHN en Facebook y Twitter sus participaciones. Muy bien. Don Leo Castellón, superintendente presidente de la alianza público-privada en el país. Gracias, licenciado. Y con esta presentación pretendemos introducir conceptualmente qué son las alianzas público-privadas y cómo se desarrolla este tema de energía
pero nos vamos a enfocar en la etapa de distribución, que es lo que corresponde al contrato de EH. Pero antes me gustaría comentar referente a lo que ha dicho el señor Roa, y es la subsanación, y eso es precisamente lo que se pretende, dar el derecho a la defensa y el debido proceso, que es lo que ellos públicamente han reclamado. Así que yo considero de que ese tiempo de subsanación lo deberían de aprovechar para demostrar, como debe ser, en las instancias que corresponden, cuáles son los argumentos de ellos que contradicen nuestra notificación. Es decir, en 10 días no se va a subsanar problemas estructurales, ¿verdad? En 10 días no se subsana. Pero yo entiendo que esos 10 días es para que argumenten y sustenten el por qué ustedes afirman que ellos han incumplido con el contrato. Es correcto. Ese es el punto clave, ¿no? Así es, y no deberían pues desaprovechar esta oportunidad y evidentemente es una posición desafiante y un poco a la ofensiva. Sí, es que cuando uno escucha 10 días para que subsanen, si el problema es que ellos no han reducido las pérdidas no técnicas, en 10 días tampoco las van a reducir. Entonces, ahí es donde yo no me encaja muy bien el término subsanar, sino que lo que le está pidiendo la SAPE, demuéstrennos en 10 días que tienen argumentos y sustentación en lo que dicen. Por ahí es donde va la cosa. Es correcto, y apegado totalmente a las cláusulas contractuales. Recordemos que este fue un proceso de licitación donde se participó y donde hay un modelo económico financiero también que lo vamos a ver y que tiene que ir en esa consonancia. Hay metas que son las causas o los objetos del contrato, que fueron principalmente las que usted menciona. Las recuperaciones de pérdidas técnicas y no técnicas, la inversión y la recuperación de la mora, entre otros objetos que vamos a ver. Pero una de las principales características del sistema eléctrico, y como le mencionaba, nos vamos a enfocar en la última etapa para que el público pueda entender cómo funciona, y son 3 etapas. La etapa A, que le hemos puesto en esta presentación, que es la generación de electricidad, es lo que vemos en las hidroeléctricas, en las eólicas, en las térmicas, que posteriormente pasan a una transmisión de electricidad, es decir, una vez se genera, se transmite a una subestación. Y una vez llegando a esa subestación, la energía se distribuye a través de tensión media y baja, y la tensión media es lo que usualmente vemos en los postes de electricidad en toda la ciudad, y la tensión baja es la que llega a la casa de los abonados, de los usuarios. Esa última parte, después de la subestación, es lo que corresponde a la distribución, y a eso se refiere el contrato que está en este momento gestionando EH. Es la distribución después de la subestación y la comercialización, que es la energía que llega a cada uno de los usuarios. Esto pues corresponde a una inversión también para recuperar pérdidas técnicas dentro de esta red de distribución y pérdidas no técnicas, que es lo que nos referimos al hurto de electricidad. Al mismo tiempo, ellos tienen que hacer todo este concepto funcionar a través de la inversión y a través de la recuperación de la mora que tenía el ENE en su momento, y mantener una mora del 7% a través de la facturación que ellos van haciendo. Entonces, esto es el entorno energético. Nos vamos a concentrar en la parte de distribución, sacando el alumbrado público, que es otro fideicomiso aparte. Sigamos a la siguiente. Y aquí, rápidamente, ¿cuál es el origen del contrato? Este es un contrato de fideicomiso para la recuperación de pérdidas de los servicios prestados por la ENE para la ejecución del componente de servicio de distribución y flujo financiero, lo que explicaba antes. Este contrato de fideicomiso dura 30 años. Sin embargo, el número 2 es el contrato para la prestación de servicios, que fue firmado por 7 años con el concesionario después de haber pasado por un proceso de licitación, y finalmente fue firmado el 18 de febrero del 2016. Esto es para que podamos entender desde cuándo viene esto, y que el contrato del fideicomiso dura 30 años, o sea que la solución planteada en un inicio es a través de largo tiempo, y esta porción de este contrato dura 7 años, como lo vamos a ver más adelante. Ya llevamos 8 años, ¿verdad? Sí. Ya llevamos 8 años de la firma de ese contrato del fideicomiso, es correcto, que fue el 5 de junio de 2013. IEH comenzó el 15 de diciembre
No, la adjudicación del contrato para prestación del servicio. Es correcto. Fue el 15 de diciembre de 2015. Sí, se firma y se da un proceso de transición de 6 meses e inician la gestión del contrato en noviembre del 2016. Muy bien. De ahí parte noviembre de 2016. estos 7 años de gestión, siendo el primer año de noviembre del 2016 a noviembre del 2017, segundo año noviembre del 2017 a noviembre del 2018 y tercer año noviembre de 2018 a noviembre de 2019. Estamos evaluando los primeros 3 años de gestión contractual hasta este momento. Lo que ha dicho la NE es que se cumplió el contrato en el primer año, pero que el segundo y tercer año EH no ha cumplido con el contrato de rebajar las pérdidas técnicas y no técnicas, y arguyen que en las pérdidas técnicas ellos no han hecho nada sencillamente porque la NE tenía también compromiso en el contrato de invertir y no lo ha hecho. Pero bien, sigamos. Y quien lo ha dicho es el supervisor, que ya lo vamos a ver más adelante. Sigamos a la siguiente presentación. Y aquí está un resumen de los objetivos de este contrato. No la voy a leer todas, pero dentro de estos objetivos están la recuperación de recuperación de pérdidas técnicas y no técnicas, están la inversión y la recuperación de la mora. Vamos a la siguiente. Y aquí es cuáles los roles y actores en este contrato de concesión. Y aquí es donde tenemos que entender cuáles son los diferentes roles de todas las partes involucradas en este contrato. Y está la ENE, que es el concedente, que en su momento dijo vamos a hacer un contrato donde encontramos una debilidad en la forma en que estamos operando esta parte de la distribución y vamos a someterlo al concurso público que fue ganado por la empresa Energía Honduras, quien se convierte en el inversionista operador privado. Y la autoridad encima de este contrato es el Comité Técnico del Fideicomiso, que está integrado por 5 miembros, 2 del ENE, 1 de CEFIN, 1 del sindicato y 1 de la EH. Es decir, todas las decisiones contractuales que se toman en función de la operación del contrato pasan por un proceso de aprobación. Y que según EH, ahí les incumplió el Estado de Honduras, porque en la relación de fuerzas de quienes tienen el control del Comité Técnico del Fideicomiso, ellos están en desventaja con el Estado de Honduras. Ese es otro argumento de ellos. Ellos remitieron a la instancia correspondiente su argumento legal y fue desestimado en su momento. Todo esto está marcado también por varios desaciertos en función de criterios legales por parte del inversionista operador. Y ellos toman decisiones y miran el desempeño, como lo vemos nosotros también. Recordemos que en este proceso no participó la Superintendencia de Alianzas Público-Privadas. Esa es la diferencia con la nueva ley de APPs, donde ya el concedente y la Superintendencia participa en la elaboración de un contrato para poder prevenir situaciones que se pueden dar a futuro. A la SAP le llega un contrato firmado que va a ser regulado, supervisado de acuerdo a los términos que se escribieron en ese contrato y de acuerdo a la supervisión y al estudio técnico de esta institución sumamente especializada. Manitoba, los hondureños que escuchan este nombre, sobre todo en los últimos meses, Manitoba, es la que supervisa el cumplimiento de este contrato. Y ellos también fueron sometidos a un proceso de licitación para participar en todo este entorno contractual que se llama concesión. La notificación que dimos el día de ayer va en función de las causales que ponen en riesgo el objeto del contrato. 3 cosas se tienen que cumplir simultáneamente. 1, que no haya un evento eximente de responsabilidad. ¿Qué es un evento eximente de responsabilidad? Podrá ser una causa mayor, podrá ser cualquier situación que el operador reclame como que le afecta fuera de su entorno que él controla. 2, está también que las causas de la intervención no sean imputables a la ENE, al fiduciario o a Coalianza, que hoy es el Consejo Superior de APP, y 3, que se ponga en grave peligro el objeto del contrato. El objeto del contrato es lo que vimos en la presentación anterior, y las causas que se pusieron en peligro son la recuperación, la no recuperación de las pérdidas técnicas y no técnicas,
la no inversión y la no recuperación de la mora. Entonces, las tres siguientes slides ejemplifican la parte técnica, la parte financiera y la parte legal por la cual llegamos a esa conclusión. Y usted mencionaba también en la introducción que se amenaza con una demanda internacional. El contrato y la concesión obedece a las cláusulas contractuales y mandan, en cualquier caso de discrepancia, del operador a un arreglo directo, se llama, que es a través de un arbitraje en la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa. Cualquier discrepancia que el operador considere que no se ha cumplido, tendrá que ir entonces a la Cámara de Comercio. El contrato no menciona ningún arbitraje internacional. Y si ellos reclaman algún perjuicio, son meramente especulaciones, eso habrá que probarlo. Igualmente, el Estado reclama sus perjuicios, que los vamos a ver también en ese slide de las causas financieras por las cuales se pone en peligro el objeto del contrato. Entonces, este es un tema meramente financiero, legal y técnico que tiene que ser dirimido de acuerdo al contrato en las instancias correspondientes. Muy bien, permítame entonces resumir así rápidamente. Él es el presidente superintendente de la Alianza Público-Privada. Dice que Energía Honduras, o afirma que Energía Honduras, en base a la supervisión de Manitoba, primero no ha recuperado pérdidas técnicas, que no ha recuperado las pérdidas no técnicas, que no ha recuperado la mora que se tiene con la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, y el otro puntito que digo, la inversión, no se ha ejecutado la inversión. Y que no se ha ejecutado la inversión que a este año del contrato debió haber hecho para lograr los objetivos de reducir las pérdidas no técnicas y técnicas y para recuperar la mora. Y es aquí donde Energía Honduras, lo estoy diciendo así para que lo comprenda toda la gente de todos los estratos, es aquí donde Energía Honduras dicen que el Estado le incumplió muchas de estas cosas y que por eso los objetivos no se han obtenido. Y eso es lo que vamos a desentrañar después de venir de la pausa comercial. Así que usted debe empoderarse de este tema. No importa si usted no pasó por la universidad, empodérese de este tema, entienda este tema, comprenda este tema, porque este tema está arrastrando al país a una crisis peor de lo que tenemos. Los recursos que el país genera para invertirlos en las escuelas, en los colegios, en los hospitales, en las carreteras para que no tengan hoyo, esos recursos los estamos desviando en buena parte para cubrir el déficit con que opera la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, pagar esas deudas que tiene la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. O sea, pistillo que debería mejorarnos la calidad de vida a nosotros, se va a pagar la deuda de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Entonces usted tiene que comprender el tema, empoderarse de él, entenderlo, analizarlo bien, para que usted tome decisiones. No le estoy diciendo que usted va a ser gerente de la ENE. Tome decisiones que al pueblo le corresponde tomar cuando ve que las cosas están bien o cuando van mal. Vamos a la pausa y enseguida ellos nos van a explicar el por qué afirman que Energía Honduras ha incumplido en todos estos aspectos que ha mencionado don Leo Castellón. Bueno, muchas gracias primero a la SAP por venir a rendir cuentas. Esto debe entenderse como una rendición de cuentas. Y muchas gracias a el CEO de Energía Honduras, a don Ricardo Roa, que lo tenemos ya está en pantalla don Ricardo. Vamos a probar el audio, don Ricardo, buenos días. Hola Renato, muy buenos días para usted, un cordial saludo para el ingeniero Leo Castellón, superintendente de Alianzas Públicos Privadas, y a todos los televidentes en esta mañana en Frente a Frente. Muy bien, o sea, tenemos el escenario para que Honduras comprenda realmente esta problemática difícil, compleja que atraviesa el país. Don Leo. Un saludo igualmente a don Ricardo. Y esto es lo que ejemplificamos como el incumplimiento por la reducción de pérdidas. O sea, uno de los objetos del contrato donde se tenían o se tienen que reducir las pérdidas.
Y aquí hablamos, en las gráficas está representado, la barra azul es la energía que se recibe hasta la subestación. La barra verde es la energía facturada y la barra roja es la energía perdida. Y aquí constituye el año 1, 2 y 3 del contrato en el cual nos estamos refiriendo al informe de Manitoba, que es el supervisor que nos dice los datos que aquí tenemos reflejados. 31.95 era lo que la empresa de energía eléctrica estaba perdiendo en la distribución en el año 1. Y esta 31.95, y esta línea marca de acuerdo a las cláusulas contractuales, que era lo que tenían que haber reducido año con año. Al primer año tenían que haber reducido 4%, al segundo año 3% más y al tercer año 3% adicional. O sea que a la fecha de hoy las pérdidas técnicas y no técnicas deberían de andar alrededor de 21.95%. Pero expliquémosle más sencillamente a la gente, de manera más sencilla a la gente. Así comenzó la reducción, así comenzó las pérdidas cuando inició operaciones Energía Honduras, 31.95%. Es correcto, y a eso le llamamos línea base. Línea base. Que ese consenso para la línea base fue tomado en decisión de comité técnico, donde EH también estuvo en ese comité técnico y consensó esa línea base. Y ahí se alega otro problema, que no hay una verdadera línea base de donde partió la empresa Energía Honduras. Entonces, en el segundo año, ellos debieron haber reducido de 31 a 27.89 las pérdidas. Este es el primer año. O sea, este es el año donde inicia y este es el término del primer año. Aquí debieron de haber reducido a 27.89%. ¿Se cumplió? El primer año sí se cumplió. O sea, esto sí se cumplió. Es correcto. De acuerdo al informe de Manitoba, sí se cumplió. Esto sí se cumplió. Es correcto. Rebajaron a 27.89 las pérdidas, las dos pérdidas, la técnica y la no técnica. Es correcto. Muy bien. Vamos al segundo año. En el segundo año, el reporte de pérdidas del supervisor es de 28%. No se cumplió la reducción de pérdida como estaba establecida en el contrato, que era 24.95%. No se cumplió. ¿Están viendo estos números? Están viendo estos números. En el segundo año debieron haber reducido las pérdidas a 24.95%, pero no. Las pérdidas se incrementaron en relación al primer año a 28.00%. Muy bien. Pasemos al segundo año. Al tercer año. Al tercer año, perdón. Y esto es lo que estamos evaluando. Y el tercer año, de acuerdo al supervisor, la reducción de la pérdida estuvo en 31.79% y debió haber estado en 21.95%. Es decir, del segundo al tercer año, la pérdida se incrementó. Y esto es la gráfica que representa ese informe y donde está ejemplificado la no reducción de pérdidas técnicas y no técnicas. Renato, y apuntarle que el contrato tenía como objeto la reducción de esas pérdidas, es decir, que el cuadro está manifestando, sin duda alguna, en ese momento, que no se llegó a cumplir el fin del contrato, o el objeto del contrato, por el que el Estado de Honduras paga una cantidad de honorario fijo para que se desarrolle en la eventualidad y en la capacidad que el inversionista operador privado, EH, ha dicho, una oferta económica lo va a realizar. Entonces hay que tener muy claros los conceptos. Hay ofertas económicas, el contrato es integral, no es un contrato determinado por las palabras de nosotros o las palabras de dos personas o tres que vengan al programa, sino que está concebido en una forma integral, por unos componentes, oferta técnica, pliegos con los que entraron a la licitación y con los que se adjudicó el mismo. Entonces, partido de ese esquema, el contrato presenta en sí mismo sistemas de control del mismo, o sea, autocontrol contractual. Ese autocontrol se fija en una autoridad de ejecución que es un comité técnico del fideicomiso. Es un órgano integrado en el mismo contrato y a lo cual las partes se han sometido voluntariamente, no fue impuesto por nadie. Muy bien, muchas gracias, don Ernesto Alvarado. Y vamos a hablar posteriormente también del tema del honorario fijo, que es un tema muy importante. La siguiente filmina corresponde a la parte financiera, que Samuel Girón... Y ya después de la intervención de don Samuel Girón, vamos a escuchar a don Ricardo Roa. Señor Girón.
Bien, Renato, no sé si se podría subir porque aquí no se logra ver bien, pero no sé si se puede acomodar esto. Pero si no, está bien. Lo interesante aquí, Renato, es que yo creo que todos nos hacemos la pregunta de cuál es el objetivo del contrato en el sentido de la reducción de las pérdidas, porque esto obviamente tenía un efecto financiero, es decir, tenía un beneficio. El contrato como tal tenía planteado un beneficio en caso de que se produjera la reducción de las pérdidas. Entonces, lo que voy a ilustrar acá es que, obviamente, los años 1, 2 y 3, en el año 1 tenía, es decir, parte del análisis, y me estoy guiando por lo que está en el contrato, en el anexo 8, que es el que establece la metodología. Aquí habían 391 millones de ese 4% de reducción de 31.95 a 27.95 era la disminución de 4 puntos porcentuales en el primer año. Eso se traduce en 391 millones de kilowatts, que es lo que es la energía que se iba a recuperar. ¿De acuerdo? Entonces, y esa energía, el contrato, el espíritu era que por esta recuperación de esta energía, la ENE iba por un lado a poder facturar más de acuerdo a esa energía recuperada, y además se iba a ahorrar dinero por efectos de que iba a dejar de comprar porque había recuperado energía. Entonces, con ese criterio, obviamente seguía todo el contrato, y vamos al año 2. Pero digamos, traducido en ingresos, ¿a cuánto iba a ascender? Exactamente, en el año 1, recuerdo la cifra, aquí no se ve, pero aquí aproximadamente son 18 millones en el año 1. Ahora, ¿De dólares? De dólares, en el año 1. Ahora, en el año 2, que es el año 2 y año 3, que nosotros nos queremos centrar en esto porque obviamente ya lo explicó el superintendente de Castellón, es que no, de acuerdo al reporte de Manitoba no se cumplieron la reducción de las pérdidas. Entonces, analizar lo siguiente. En el año 2 estaba planteado que se iba a recibir un beneficio de 72 millones, o sea, 40 millones por facturación por la energía que se había recuperado y 31 millones por la energía que se dejaba de comprar en el año 2. Y en el año 3, 75 millones por más facturación y 52 por menos compra de energía. En total eran 128 millones para el año 3. Entonces, y así, si se siguiera esta línea, obviamente el contrato tenía establecido durante los 7 años un beneficio que esperaba a cambio de la reducción de las pérdidas. Me voy para aquí porque a eso es lo que ustedes le llaman daño financiero, que en el segundo año dejaron de recuperarse monetariamente 72.864.693 dólares, 72.864.693 dólares. Exacto. Ese es el daño financiero, que no haber reducido las pérdidas técnicas, sino técnicas implicó. Y se dejaron de recibir beneficios por no recuperar esas pérdidas en el tercer año de 128 millones de dólares. Sí, estos kilowatts que se iban a recuperar se traducen en esta cantidad de dinero. Así Exactamente. es, sí. Entonces, si pasamos a la siguiente slide, por favor. Ok, entonces, nuestra estimación, Renato, es que, lástima, no lo puedo ver aquí, pero... Vamos a ver, sí se puede, compañeros, ustedes lo pueden. Ustedes hacen cosas milagrosas aquí. Sí, es que esto nos indica que ya hay que cambiar este plasma, ya hay que modernizar el plasma, sí. Todo el mundo tiene problemas con estas divisiones. Renato, pero no, tiene razón, es que aquí no se mira el número, pero mis compañeros son bárbaros, han logrado hacer... Pero bueno, si quiere vamos adelantando porque... aquí estábamos, lo que quiero ilustrar aquí es, nuestra estimación del impacto entonces va de acuerdo a lo siguiente. Ya usted vio que el ingreso no percibido año 2 eran los 72 y los 128. Sí. Ya sabemos de dónde viene eso. Correcto. Suman 201 millones. Fíjese, ingresos no recibidos que se hubieran logrado si se hubieran reducido las pérdidas. El daño financiero que ha tenido la empresa. Eso. Pero además, la otra consideración que nosotros hacemos es que, aparte, se incrementaron las pérdidas. Usted ya lo vio también con la filmina anterior que había mostrado el superintendente Castellón. Entonces, para nosotros, el incremento de esas pérdidas significa que el ENE tiene que ir a comprar esa energía adicional porque perdió energía en su sistema y tiene que ir a buscar cómo comprarlo. Entonces se le pone el precio de compra y estimamos en 36 millones el efecto para el año 2 y en 89 millones, lo cual nos suma 125 millones de dólares, siempre en efecto financiero. Y además, hicimos una estimación de los intereses por estos dineros que no se recibieron, le pusimos un costo de oportunidad a una tasa del 8% de acuerdo a los depósitos, certificados de depósito del Banco Central, y entonces nos salió un estimado de 2.9 millones acá, 11 millones en el año 3,
para un total de 14. En conclusión, el daño que nosotros calculamos para esos 2 primeros años, es decir, lo que se dejó de percibir de parte del Estado, suman 341 millones de dólares en ese concepto, porque no se cumplieron las reducciones y eso se traduce en esto. 341 millones de dólares. Por otro lado, Energía Honduras arguye que porque ustedes incumplieron los honorarios fijos, ellos hasta hace un año han perdido 439 millones de dólares aproximadamente, y que cualquier demanda a futuro, la línea base de la demanda serían 430 millones, pero que podría ser el doble. Muy bien. Por lo menos yo estoy seguro que el público ha entendido lo que han dicho hasta el momento, pero creo que es justo que escuchemos ahora al señor Roa, a menos que tenga usted algún elemento adicional, don Leo. No, de acuerdo, y esto es en función de esa no recuperación, y este es el daño que representa hasta el año 3, porque nos estamos basando estrictamente en los informes recibidos, pero dejamos a la población poder proyectar si el contrato sigue de esta forma, ¿qué podría pasar en los ¿Tienen la proyección aquí? No la tenemos, ese es un tema que tenemos que esperar los informes del supervisor para poder ser contundentes y concretos en nuestras opiniones. Sin embargo, si esto es al año 3, pues la opinión puede hacer cálculos qué resultaría en los próximos años. Ahora sí vamos a escuchar al señor Roa, al señor Ricardo Roa, que es el gerente de la empresa Energía Honduras. Don Ricardo, con usted. Renato, muy buenos días nuevamente para toda la audiencia de Frente a Frente. Bueno, escuchando la intervención del asesor legal y del superintendente presidente de la SAP, pues siempre quedan demasiadas incertidumbres frente a sus planteamientos y análisis, que a todas luces están considerando, sino consultando una sola parte en el. Yo aquí quiero llamar la atención de que, como lo ha dicho el asesor legal, hay que mirar la integralidad del contrato. Y cuando uno mira la integralidad del contrato, hay que reconocer que le asiste a la estatal energética una responsabilidad muy grande en el cumplimiento o no de las metas contractuales, y de eso hemos venido haciendo anuncios públicos. Y déjeme referirme a las pérdidas del año 2. En particular, estábamos hablando, dice el superintendente, que la supervisión validó un resultado final del año de 28% en las pérdidas. Y nosotros, el número que tenemos en lo que corresponde a nuestras obligaciones contractuales y a nuestra responsabilidad contractual, estamos reportando un indicador de 24.86% en las pérdidas. Ahí están los 3 puntos de diferencia. ¿Qué son concretamente? Estamos hablando de 260 gigavatios hora en el año, o sea, 260 millones de kilovatios hora de energía que ellos no están contabilizando. ¿Y en qué están distribuidas? El primer importante elemento de esta diferencia es las pérdidas, el crecimiento que tuvieron las pérdidas técnicas, no el total de las pérdidas técnicas, sino el crecimiento que tuvieron las pérdidas técnicas en el año 2, producto del crecimiento de la demanda eléctrica obtenida en ese año, que llegó a 160 millones de kilovatios hora de energía y que son responsabilidad de la estatal energética. Y el otro elemento son las irregularidades que no dejaron meter en el balance de energía en el año 2 y que están desde la fase precontractual del proyecto, en la licitación, que están y que pueden y que hacen parte del balance de energía. Y estamos hablando de 74 gigavatios hora, que recuerdo, más de 18 sesiones de trabajo para discutir este tema, y cuando se llegó a un acuerdo de incluir 25 gigas de esos, jamás los incorporaron en ese balance, y por eso en la versión de la superintendencia, que coincide obviamente con la versión de la ENE y de la supervisión Manitoba, pues nosotros no alcanzamos la versión de ellos, insisto, el indicador de cumplimiento de metas. También hay que tener, como dice el superintendente, que se basan en las cifras y en los resultados que hace en los informes que presenta Manitoba. Pues lo invito también a que se remitan a los informes de Manitoba, cuando Manitoba dice que al año 2 se han recuperado se han generado una mejora de los ingresos, una mejora efectiva de los ingresos de la estatal energética superior a los 94 millones de dólares al año 3, donde hay en la integralidad del contrato, como dice el asesor, la posibilidad de retornar las inversiones. Quiero decirle a usted que nosotros, si no hemos
ha cometido todo el plan de inversión, la responsabilidad también la tiene el Comité Técnico de Fideicomiso, la tiene la ENE, la tiene la supervisión, porque no han permitido que a hoy nos debieran haber devuelto 60 millones de dólares, nos han devuelto 40, y le están generando con eso unos intereses de mora al Estado en el contrato del fideicomiso. Entonces, nos exigen, pero del otro lado no. O sea, yo no conozco hoy, apreciados televidentes, no conozco hoy un solo requerimiento oficial público de parte de la SAP a la contraparte, estoy hablando a ENEACO, Alianza del Fideicomiso, en la que se les llame la atención sobre los incumplimientos de ellos, que nosotros sí hemos dejado debidamente sustentados y señalados en la instancia que tiene el contrato, que es el Tribunal de Arbitramiento de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa desde noviembre del año 2019. Entonces, ahí hay una supervisión sesgada, hay una supervisión que mira una sola cara de la moneda y no mira los incumplimientos de la contraparte. Ok. Solamente para responderle al señor Roa, esos son sus argumentos, y usted hoy en la mañana ha rechazado que va a subsanar, y para eso precisamente es la subsanación, para presentar los argumentos y poder hacer una evaluación legal, técnica y financiera de los argumentos que presenta EH, pero él ha dicho que no va a subsanar y que rechaza rotundamente pues esa subsanación, pero veo que tiene argumentos que podrían ser válidos una vez remitida un argumento para tratar de subsanar. Por eso es que esa palabra subsanación hay que explicarla bien. Yo entiendo que subsanar no es corregir problemas de reducción que según ustedes no se han producido en 10 días, porque eso es imposible. Subsanar, así como se lo estoy entendiendo, significa que él argumente que si no se ha cumplido es por esto, o que sí han cumplido, y que quienes están fallando es el Comité Técnico del Fideicomiso y la empresa que supervisa, que es Manitoba. No sé cómo entiende la palabra subsanar el señor Roa, para que quedemos claros con esto, señor Roa. Sí, yo lo entiendo en la misma línea que usted ha planteado, Renato, y que es lo normal. Se nos hace una declaración de unos incumplimientos, nosotros no vamos a aceptar esos incumplimientos, vamos a presentar los argumentos jurídicos, legales, dentro de los cuales y procedimentales, dentro de los cuales nosotros hemos venido documentando con solidez, con claridad, que sí hemos cumplido. Y lo que vamos a discrepar, obviamente, y vamos a dar respuesta en la forma y tiempo que nos han establecido y que corresponde al contrato, vamos a discrepar de los argumentos adicionales, como el que mencioné de la tasa anual media de facturación. Eso ni siquiera está, esa palabra ni esa definición, ni siquiera ese concepto no aparece en el contrato. El indicador de facturación, de efectividad en la facturación, sí está definido, más no está estableciendo metas de ninguna clase, por lo cual tampoco detrás del mismo está estableciendo incumplimientos asociados. Como tampoco, superintendente, el tema de los promedios, lo invito a que me diga en qué parte del contrato dice que nosotros tenemos la obligación de llevar a cero o de reducir los usuarios promediados en el país, entendiendo una circunstancia difícil, real que hay en el país, en este mercado, en la dispersión, en la lejanía, en la desconcentración de los usuarios, en el alto grado de imposibilidad técnica que se tiene física para acceder a muchos sitios, temas de seguridad por temas de ausencia de condiciones para que nuestros operarios hagan los mismos usuarios a veces, de alta plusvalía. O sea, que si subsanar es responder a la notificación de ustedes, entonces ellos sí van a subsanar, van a responder. No sé si me voy a entender, porque esta palabrita debe quedar clara. Si subsanar es responder a las causales que esgrime la SAP para intervenir a la empresa Energía Eléctrica, entonces ellos sí van a subsanar, que no es otra cosa dentro de la perspectiva de ustedes que responder a los cuestionamientos que le está haciendo la SAP como ente regulador a Energía Honduras. Renato, no ¿Sí? sé si puedo yo aclararle. Por favor, porque esa palabra confunde a la gente. Sí. Originalmente debemos aclararle a la teleaudiencia y a ustedes, los panelistas, y al señor Roa, que lo sabrá de antemano, que el contrato en sí mismo abraza la legislación hondureña en su ejecución. Él acepta la legislación hondureña como tal. Al aceptarla, esa legislación hondureña establece el debido proceso como componente del contrato.
Entonces, toda sanción, toda imposición, previamente a determinarla o a establecerla, debe de escuchar usted a la parte afectada para que brinde su información. Claro. ¿Qué sucede? Ese debido proceso se ha respetado a lo largo del contrato por la SAP y en este caso lo está demostrando nuevamente. El contrato en sí mismo, en el anexo 16 que fijaba los periodos de cura y de subsanación, establece que el periodo de cura para en el caso de incumplimiento de la reducción de pérdidas era 0 días. Entonces no podíamos aplicarle 0 días porque no lo estamos escuchando. ¿Qué es lo correcto entonces? Que el inversionista operador privado, EH, argumente si el informe de Manitoba, con una segunda oportunidad de argumentación, puede él anularlo, liquidarlo o rebatirlo. Pero el informe de Manitoba ha sido contundente, no deja ninguna duda. El informe no establece suposiciones, establece EH no ha cumplido con las inversiones comprometidas. Y al no haber cumplido con las inversiones comprometidas, sigue diciendo el informe, la consecuencia es que no ha cumplido con las metas de reducción de las pérdidas comprometidas contractualmente. Ese es un hecho contundente y preciso. La SAP se viene obligada como institución también, Renato, no solo por las actuaciones, sino también por las omisiones. Incurren entonces en responsabilidades aquellos superintendentes que viendo un informe de estos, que tiene toda la contundencia y categorización contractual, para actuar no lo hacen. Entonces, previo a actuar y a imponer en forma indiscriminada una sanción o una intervención, que no es lo mismo que una sanción, le dice al inversionista operador que tiene 10 días para desvanecer cualquier argumento establecido por el supervisor en forma equivocada. Él ha alegado, y lo estoy escuchando con muy buen tino, varios argumentos que deben de ser considerados, pero esta decisión tiene en esta etapa una segunda fase de defensa, porque la tenía cuando estuvo en un comité técnico de fideicomiso, donde se discutió ampliamente de parte del inversionista operador todos sus mecanismos de defensa. Es decir, él participó en ese comité técnico del fideicomiso y en ese comité técnico del fideicomiso propiamente donde se discutieron estos temas, él tenía voto y tenía voz. Entonces, no podemos ahora nosotros desconocer todos esos pasados. Por eso yo le hablaba a él y a ustedes de la integralidad de la operación y la integralidad del contrato. Estos son hechos históricos y nosotros no hacemos más que defender al Estado de Honduras como un deber de un funcionario. En este caso, como deber ciudadano, así como usted lo hace en este mismo momento, también tenemos esa obligación y la venimos aquí a compartir con ustedes y ante el pueblo hondureño para que se juzgue correctamente lo que está sucediendo. O sea que sí va a responder Energía Honduras, porque al principio cuando él dijo, no, nosotros no tenemos por qué subsanar siguiendo la línea de pensamiento de ustedes, pero me parece que subsanar con desvanecer son dos cosas diferentes. Lo que está diciendo es que sí va a responder con argumentos y al mismo tiempo dice, si no interprete mal, que el informe de Manitoba es sesgado. Es sesgado. No sé si así lo dijo don Ricardo. Totalmente. Me parece que hay que decir las cosas con la honestidad y con la transparencia que han sucedido. Nosotros hemos venido haciendo de público conocimiento el uso que se ha cometido reiterado de parte de los delegados hoy de la Comisión Interventora de la misma Secretaría de Finanzas y de la ENE en esta instancia. De modo que no es cierto, mira, sea superintendente y respetado asesor legal de la superintendencia, que nosotros hayamos admitido o recibido o aprobado los dictámenes sesgados que ha tenido la supervisión. Y ahí están nuestras discrepando sobre los mismos, diferenciando sustancialmente de los análisis de los criterios que sepa pública. La supervisión modificó el anexo 6 del contrato para dictaminar nuestro cumplimiento. Lo modificó de manera unilateral sin que hubiera surgido un trámite de discusión y de aprobación, como tampoco la metodología con la cual evaluó y calificó la gestión del operador en el año 2003 de pérdidas. Eso está ahí directamente. Renato, en alusión, aquí nos vamos a referir estrictamente. Los pronunciamientos están escritos, hay constancia. Escuchen los audios del Comité Técnico del Fideicomiso, léanse las actas del Comité Técnico del Fideicomiso, donde está reiteradamente el llamado desesperado del inversionista operador a que se respete el debido proceso. Por eso precisamente, don Ricardo, por eso precisamente la SAP emitió una normativa para que el fiduciario
remitiera las actas no más de 5 días después, y por eso también en la normativa exigía la presencia de la SAP con voz, sin voto, en los comités técnicos del fideicomiso para conocer bien lo que sucedía ahí y que no conociéramos temas que podrían llegar posteriormente a la SAP y que los pudiéramos prevenir. Y ellos, en comité técnico, rechazaron esa normativa, y no solamente eso, sino que me denunciaron por abuso de autoridad en el Ministerio Público. Entonces, esos son los objetivos por los cuales las normativas para poder tener presencia en los comités técnicos se emiten. Y esto pues está basado totalmente y en el contrato, en el informe de Manitoba. Eso es lo que indica el contrato. Refiérase al informe de Manitoba. Ahora, yo le pregunto, don Leo, ¿ustedes están notificándole a ellos las causales de la probable intervención para que ellos tengan oportunidad de responder y defenderse con el ánimo de ser justos y reexaminar el cumplimiento o no de este contrato, los incumplimientos o no de Energía Honduras como de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica? ¿O ustedes lo hacen la notificación ya como un acto meramente legal porque ya están convencidos que hay que intervenir la Empresa de Energía Honduras? El procedimiento y el debido proceso indica a que notifiquemos las causales y el tiempo de subsanación que hemos estado hablando. No sabemos, y eso se lo tendrá que decir EH, cuál va a ser la instancia o cuál va a ser la reacción o cómo va a interpretar esos argumentos que nosotros posteriormente evaluemos. Sin embargo, ¿pero los evaluarán? Por supuesto, si para eso es el tiempo de subsanación. Pero estos son hechos consumados de los años 2 y 3 basados en un informe que Manitoba lo remite, o mejor dicho, el comité técnico del fideicomiso lo remite a la superintendencia una vez certificado. ¿Esto ya es irrefutable que no cumplió EH los años 2 y 3 con la reducción de pérdidas? Si nos referimos al informe, que es lo que dice el contrato, estas son las cifras que corresponden. Y déjeme agregar algo más referente a lo que decía el señor Roa. Estos son contratos de riesgo compartido, pasaron por un proceso, y en ese proceso se escoge a la compañía con mejor trayectoria, mejor experiencia. Por lo tanto, tuvieron también que haber hecho estudios de mercado y poder haber prevenido ciertas circunstancias como él lo menciona. Entonces, estamos en un punto donde han transcurrido 5 años del contrato y los resultados que nosotros podemos evaluar van en función de un informe que llega al año 3. O sea que la intervención es ya a esta altura irreversible. No podemos emitir una opinión referente a una intervención, pero hipotéticamente, si hubiera una intervención, no significa la terminación del contrato, sino que significa la sustitución de algunas decisiones administrativas que se han tomado erróneamente de acuerdo al que llegara como interventor, que van a encauzar nuevamente el objeto del contrato a su génesis original. Renato, para argumentar un poco más la exposición del superintendente presidente, queremos dejar claro que como entidad supervisora y ante la gran responsabilidad que se ha adquirido al iniciar este procedimiento, sería irresponsable en este momento establecerle a usted no va a funcionar la subsanación y vamos a intervenir. No es esa la base. El debido proceso garantiza al inversionista operador la defensa. Él deberá defenderse con argumentos sólidos, contundentes, que desvirtúen los argumentos del supervisor para que así podamos estudiar nosotros cuál va a ser la decisión a tomar. Pero considero yo que cuando se le apuntó al señor Roa de que tenían una oportunidad de haberla defendido en el comité técnico, nunca se mencionaron palabras que él ha dicho. Dijo, y nosotros no dijimos nada. Nosotros, como inversionista operador, dijo él, nosotros replicamos que eso estaba mal hecho. Yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que el comité técnico del fideicomiso es un órgano colegiado de decisión que votó aprobar o improbar lo que se establecía. En el informe Manitoba. En el informe Manitoba. Él deberá evaluar si esa aprobación existe o no le existe y conforme a esa evaluación hacer los argumentos de descargo. Pero yo considero
que sí tiene una segunda oportunidad, esa es mi opinión personal, porque ya la tuvo cuando estuvo en ese comité técnico del fideicomiso para defenderse y la está haciendo en este otro momento. Mire, yo les digo al comienzo que como hondureño, yo quiero que el Estado de Honduras no sea afectado, ni por un operador extranjero. Yo quiero que el Estado de Honduras salga adelante, pero igual, en este asunto lo que prima es el respeto al contrato, ¿no? Por el futuro de Honduras, por el bien de Honduras, para que no se diga que este es un Estado que no respeta los contratos, que hay inseguridad. Entonces, señor Roa, lo que yo estoy escuchando hoy de la SAP, usted tiene una segunda oportunidad de argumentar que no es correcto lo que se está diciendo que incumplió EH con la reducción de pérdidas en los años 2 y 3, que argumente que no es cierto que ustedes no han recuperado la mora y que argumente que no es cierto todo lo que le cuestiona en el informe Manitoba, que esa es la segunda oportunidad que tiene Energía Honduras para desvirtuar el informe Manitoba y evitar la intervención. Y yo asumo que lo que están diciendo ustedes es que no tienen tomada la decisión de intervenir, si acaso les convencen los argumentos de Energía Honduras. Es decir, aquí lo importante es demostrarle a propios y extraños, locales y extranjeros, que hay respeto por los tratados que el Estado firma. Porque si están notificando las causales, le están pidiendo que ellos respondan, pero ya tienen tomada la decisión de intervenir, ahí no hay justicia, ahí no hay legalidad. Vamos a ver, ¿cómo valora lo que están diciendo aquí los miembros de la SAP, encabezados por el superintendente presidente? Don Ricardo. Renato, gracias. Primero, permítame referirme a la mención que hace el asesor jurídico y también el superintendente respecto de que ellos hicieron un requerimiento al Comité Técnico del Fideicomiso para ser parte de los, digamos, escenarios donde se discuten y resuelven los temas. Yo le pregunto a la SAP si sabe efectivamente cuál es la primera instancia de dirimir las discrepancias y las diferencias del contrato. Y esa instancia en el contrato es el Comité de Coordinación. Ustedes son miembros del Comité de Coordinación, son miembros activos con voz y voto en el Comité de Coordinación. Y ustedes, en ninguna de las instancias que tienen para conocer de todas las discusiones y discrepancias, que la mayoría de las que se surten en el Comité Técnico del Fideicomiso han sido bajadas por la instrucción del mismo hacia el Comité de Coordinación, y allí ustedes tienen asiento y voz y voto y la posibilidad de aportar. No han hecho un solo aporte, siempre se manifiestan inhabilitados, imposibilitados de mencionar y procurar. A ustedes se les debe la no aprobación de una modificación del anexo 6 hace 2 años. Ustedes le pusieron una lápida a esa modificación que había sido consensuada y que había sido establecida. Ustedes tienen conocimiento e información de todos y cada uno de los aspectos, y tienen conocimiento también del abuso de posición dominante que se ha venido ejerciendo en contra del inversionista operador desde el PSM 080-2020, en el que se modificó unilateralmente por parte del Estado la conformación de esa junta directiva que es el Comité Técnico del Fideicomiso, donde arbitrariamente, con abuso de posición dominante, se han venido tomando estas decisiones, donde se aprueban y validan y hacen parte del comité estos dictámenes y estos estudios, estos análisis de la supervisión que, insisto, sobre los cuales hemos discrepado rotundamente por alejarse plenamente de lo que está en el contrato y en los procedimientos y en el reglamento de funcionamiento del Comité Técnico del Fideicomiso. Nosotros vamos a responder, Renato, vamos a responder. Yo lo venía diciendo esta mañana, nos están dejando escritas constancias y procedimientos, decisiones que cada vez nos fortalecen más en nuestra necesidad al final de, si nos llevan a eso, hacer una demanda ante las instancias internacionales. ¿Y por qué una demanda ante las instancias internacionales si en el contrato se establece que cualquier disenso o discrepancia se dirime en una comisión de arbitraje de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa? ¿Don Ricardo? Ya lo dije y lo insisto, nosotros desde noviembre del año 2019 hemos dejado declarada ante esa instancia del tribunal de arbitramiento que se conformó
para hacer la declaración de 32 incumplimientos que ha tenido las autoridades del Estado de Honduras en el contrato. Estoy hablando de la alianza y el fideicomiso respecto a la ejecución de este contrato. Ahí hace trámite esa instancia arbitral. Ya han sido conformada la terna de los árbitros y los potenciales suplentes. Esperamos que muy pronto se avance. Los llamo ya a reflexionar qué tal que el resultado de esa tribunal, de ese respetable tribunal, ordene al Estado de Honduras a darle retroactividad a todas las implicaciones y afectaciones que nosotros, con lujo de detalles, desde lo técnico, desde lo científico, desde la integralidad del contrato, en todos sus componentes, hemos venido denunciando abiertamente de incumplimientos de la contraparte en la ejecución de este contrato. De modo que esa es la postura nuestra, esa es la que debemos mantener, y por eso, sobre la misma incertidumbre que usted tiene, el del alcance de esta intervención, entonces ya oye palabras en lo que es la sustitución del gerente y de los actos directivos, que la toma de control de la operación, que la intervención del contrato, pero hacia dónde vamos, y tienen que ser honestos y francos ustedes también con el país y con el pueblo, y decirles, vamos a tomar el contrato o la intervención para declarar muy rápido la caducidad, para incorporar lo que le han negado al inversionista operador, incluir en los balances de energía y para mostrar resultados muy pronto sobre la verdadera o sobre la aparente recuperación de las pérdidas de energía en el país. Bueno, miren lo último que ha dicho Ricardo Roa, que al final el objetivo de ustedes, dice, no es tanto sustituirlos a ellos para reconducir la empresa, sino caducar, terminar con el contrato. Y afirma que si el Tribunal de Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa falla en contra de Energía Honduras, ahí es donde se van a una demanda internacional. Esa es la instancia que manda el contrato, el arbitraje nacional, y no podemos anticiparnos, y son meramente especulaciones, pero una vez emitido ese fallo o ese laudo, ahí termina la solicitud de arreglo directo, que es lo que ha hecho, en este caso EH, que es ese arbitraje. No existe en el contrato una instancia que vaya más allá una vez emitido un laudo en la instancia nacional. Así que estaremos a la expectativa, pero no podemos anticiparnos a esas resoluciones y no podemos especular referente a ese tema. Bueno, vamos a ir a la pausa comercial. Y vamos a hablar también así brevemente del honorario fijo, porque en el contrato se estipula que la NE tiene que pagarle mensualmente en honorarios fijos a la empresa de Energía Honduras 15.5 millones de dólares, pero solo le ha venido pagando 10.5 millones de dólares. O sea, han quedado ahí ¿cuántos millones? ¿4, 5? 5, ¿verdad? 5 millones que no se los ha pagado y que también se está dirimiendo. No, ya la justicia se pronunció, ya la justicia desestimó, esa fue la palabra empleada, el recurso presentado por Energía Honduras por ese incumplimiento, el hecho que se haya firmado un contrato por honorarios fijos mensuales de 15.5 y que solo se le hayan pagado 10.5 millones a esta empresa. El anexo 14 del contrato especifica el honorario fijo y especifica también cómo lo van a emplear, cuáles van a ser los gastos, e inclusive señala una utilidad que va a haber de ese honorario fijo. Y es por eso que nosotros como superintendencia hemos requerido la información para poder hacer la auditoría y ver el honorario fijo cómo se está aplicando. Eso es lo que nos corresponde a nosotros. Y hemos acudido también a otras instancias porque no nos han remitido la información que hemos solicitado. Nosotros, como superintendencia, como ente fiscalizador del contrato, estamos en nuestro deber de poder hacer las cifras comparativas en función a lo que dice el contrato. Y nosotros estamos en este momento y continuamos solicitando, y aprovechando que está el señor Roa ahí, le solicitamos nuevamente que nos remita la información requerida para saber cómo se está invirtiendo ese honorario fijo en función de lo que el contrato dice. Para que lo entienda la gente, ¿por qué se le da 10.5 millones de dólares mensuales como honorario fijo a Energía Honduras? El contrato dice 15.5, pero en la gerencia de Jesús Mejía se determinó que era imposible pagar esa cantidad porque las finanzas de la ANE han sido precarias desde hace tiempo. Entonces se aceptó
por parte de energía que solo se le diera de honorario fijo 10.5 millones, mientras se hacía un tal BAD, que significa, el BAD... El BAD es, en términos bien simples, cuánto gastaba la ENE en hacer lo que EH está haciendo hoy. Ok. Entonces ustedes le están pidiendo información a EH en qué invierte esos 10.5 millones de dólares que desde hace tiempo le está pasando de manera mensual la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Es correcto, porque ahí están todos los indicadores referentes a ese honorario fijo, y ahí está también el modelo económico relacionado al modelo económico que ellos remitieron, y ahí aparecen en cada uno de los renglones cómo debió haber sido usado este honorario fijo. Ese honorario fijo es una plata que recibe mensualmente EH para arreglar todos esos problemas cotidianos, que se arruina un poste, que se arruina esto, que se arruina lo otro, que hay que hacer esto. Ese es el honorario fijo, para eso sirve. Sí, y el honorario fijo es para la operación, porque ahí incluye sueldos de personas, vehículos, temas logísticos, y eso es parte del honorario fijo para que EH, en este caso, pueda hacer la operación de los objetos del contrato. Porque yo escuché a Miriam Guzmán en este mismo programa en Frente a Frente, cuando se produjo hace algunos años un debate sobre los honorarios fijos, que ni siquiera dice, es justo pagarles 10.5 millones de dólares al mes. A lo sumo se les debería dar 5 millones de dólares, decía Miriam Guzmán. Pero miren, el contrato que suscribió la NE fue de 15.5 millones de dólares mensuales. En el contrato está eso, como honorario fijo. Luego llegaron a un acuerdo que solo se pagara 10.5 mientras se hacía el BAD que nunca se hizo, y ahora está tratando de cobrar Energía Honduras esos 5 millones de dólares complementarios del honorario fijo que nunca se le pagaron, y a la Bicoca se ha hecho como de 15.000 millones, 10.000, 12.000 millones de lempiras. Bueno, usted remitirá los informes que le está pidiendo la SAP, don Ricardo, sobre cómo invierte EH ese dinero del honorario fijo que le pasa la NE mensualmente. Renato, la información que corresponde a nuestro criterio como inversionista privado, que estamos obligados en cumplimiento del contrato de entregar, se ha venido entregando permanente y reiteradamente. Hemos permitido el acceso físico aquí a nuestras instalaciones por parte de la comisión que hace la fiscalización, que tiene que hacer la fiscalización. Lo que pasa es que también sea bien cierto es que están pidiendo información clasificada como confidencial por los accionistas para esta compañía, las estrategias de crecimiento, de expansión, de acometer las acciones contra el fraude de energía. Eso deben saber lo que estas decisiones son estratégicas y revisten la categoría de clasificadas por la confidencialidad que demanda el manejo y el tratamiento de la misma, pero en cuanto nos han requerido, en cuanto nos obliga el contrato, hemos accedido formalmente a las solicitudes reiteradas de la SAP para hacer sus actividades de fiscalización. Pero déjeme remitirme, por favor, al honorario fijo. En el acta de adjudicación de este contrato se expuso un estudio por parte de la ENE, según la cual estos servicios le costaban a la estatal energética en el año 2014 o 2015 17 millones de dólares mensuales. Entiendo que esta actividad la hacía uno de nuestros antiguos aliados locales, CEME, donde cobraba el valor por las actividades de leer y medir y facturar a los clientes, pero en la integralidad, como dice el asesor jurídico de la superintendencia, el honorario fijo tiene una destinación específica, una destinación exclusiva, y no tiene nada que ver con el plan de inversión referencial a riesgo para recuperación de las pérdidas, y tiene, por supuesto, un sustento en la oferta que hiciera el inversionista operador, oferta que a todas luces, donde se refleja si se ha cumplido o no se ha cumplido, es en la disposición de las más de 250 cuadrillas para hacer los mantenimientos, más de 380 vehículos que tenemos por todo el país dispersos haciendo los servicios que te ha mencionado, la reparación, la reposición del servicio en donde se vaya, porque es que eso es incierto, este sistema es tan vulnerable, es una configuración prácticamente radial, no hay anillos, no hay soporte, no hay refuerzo en el sistema, entonces casi que hay que adivinar cuándo y dónde sucede una falla. Segundo, tercero, el honorario fijo tiene esta destinación
la inversión está operado, le ha dado de manera adecuada, eficiente. A la luz está visto que nosotros hemos podido superar todos los hechos estimentes, las contingencias Z y J, con cargo al PIG del suministro operador. Nosotros hemos invertido más de 50 millones de dólares en las mejoras para el sistema de distribución, y esas mejoras son del honorario fijo donde se saca. Nosotros pagamos una nómina de casi 2 millones de dólares mensuales a nuestros más de 2.500 trabajadores que tenemos entre directos e indirectos en el país. De modo que ahí están, los soportes son públicos, los estados financieros de la sociedad son públicos y están auditados debidamente por la revisión fiscal, por la auditoría externa que por ley hay que contratar y desarrollar. De modo que aquí no hay secretos ni tenemos nada oculto, aquí está a la luz pública todos nuestros documentos. Yo mensualmente hago entrega de todos los soportes y documentos que esos señores, auditores y autoridades del contrato han venido ejecutando. Nosotros, ese es el soporte de esos conceptos. Hoy la utilidad está retenida en una cuenta por cobrar, porque aquí no se ha sacado un solo dólar. Deben honrar esa obligación. Usted lo ha dicho, yo le agradezco, Renato, que usted ha sido capaz poco a poco de ir denunciando uno a uno los incumplimientos del Estado en esta ejecución del contrato. Ya usted mencionó, no hubo una línea base y ni una auditoría de pérdidas al sistema de distribución con la cual se hubiera hecho una reprogramación, un ajuste a las metas establecidas en el contrato. Eso lo dice el mismo contrato. Estos son estimados, tiene la palabra, estas cifras aquí son estimadas y habrá que, producto de la auditoría, revisarlas y ajustarlas conforme los directrices y la realidad lo que sean las pérdidas en el sistema de distribución. Eso nunca se ha hecho. Y tampoco nunca se le ha pagado completo el honorario fijo, y tampoco se han retornado las inversiones en el tiempo y forma en que se tiene establecido en el contrato. Y este contrato es a riesgo porque evidentemente así lo establece el tema, el contrato, el esquema del contrato dice: vamos a hacer un plan de inversión referencial. Es referencial, que es una referencia, y que pues su valor real se supeditará a la existencia de las condiciones de pérdidas de distribución en el sistema y las pérdidas por fraude en el país, y es referencial. Nosotros lo hemos venido ejecutando con creces, con complejidades, porque se nos anuncian desde hace 2 vamos, que nos fueron, que nos sacaron, y entonces eso genera un clima de alta incertidumbre, de alto riesgo en el país, asociado justamente por los terceros interesados, que ya sabemos quiénes son, y que ustedes tienen y saben que detrás de sí tienen un nombre propio, que es la persona que antes era la dueña de la firma CEMED, el señor Corrales. Bueno, solo quiero aclarar, así en 30 segundos. La posición como periodistas en esto es no volvernos chauvinistas. Porque el interés nuestro como periodistas es que no se vea perjudicada la imagen de la seguridad jurídica de Honduras, que ya de por sí está deteriorada internacionalmente. Entonces, el deber nuestro es trascender el chauvinismo de que hay que defender al país, no importa si el país incumple. No, porque lo que queremos es cuidar la imagen de seguridad jurídica. Ya sea que tenga o no la razón en EH en este caso, yo no sé el desenlace de este problema. La cuestión es que si se sigue masificando la imagen que este es un Estado que irrespeta la seguridad jurídica, que no va a venir a invertir nadie. No esperemos dólares extranjeros invirtiendo en el país para generar empleo. Por eso reitero y aclaro la posición que como periodistas tenemos en este caso. Trascendemos el chauvinismo para colocarnos estrictamente en el marco del Estado de Derecho. No sabemos el desenlace de este asunto, estamos escuchando los argumentos del Estado de Honduras, del operador privado internacional. Por eso desde aquí sugeríamos arreglen esto en una mesa de negociaciones y evitemos que aunque el contrato dice que tiene que dilucidarse cualquier disenso en el Tribunal de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Tegucigalpa, no se vaya a una demanda internacional. Ahora, 30 segundos, don Ricardo, ¿por qué se va a ir a una demanda internacional si el contrato dice que las diferencias se dirimen en este Tribunal de Arbitraje de acá? Renato, porque evidentemente acto tras acto de las autoridades del contrato ha habido una denegación para aplicar en justicia los derechos, lo que corresponde en acato al mismo contrato, y entonces en las normas
internacionales aplicables. Nosotros cuando digo nosotros, Colombia tiene suscrito un tratado de libre comercio entre Honduras y Colombia que protege la inversión extranjera y que habilita en estos casos al inversionista extranjero operador para acudir al CIARI, al Centro Internacional de Arbitraje, que tiene sede en Washington. De modo que nosotros acudiremos en la medida en que allá nos lleven, y a esa medida nos están llevando poco a poco. Nosotros hemos tratado y hemos acudido permanente y reiteradamente a las instancias del contrato de la primera de coordinación, pero ahora no se toman decisiones, las decisiones que se toman un abuso de posición dominante son tres partes que son el Estado, pronunciándose y decidiendo y tomando decisiones en contra del inversionista operador. Ese es un abuso de posición dominante absolutamente evidente y claro y transparente frente al contrato. El ejemplo es el mismo, de modo que estos son los elementos que nos van a llevar poco a poco hacia esas instancias internacionales a acudir en el evento en que aquí se sigan violando se siga aplicando de manera ilegal estos dictámenes y estas sanciones y estas endilgando unos incumplimientos que a todas luces nosotros hemos discrepado y sobre los cuales seguiremos entrando ante las instancias judiciales locales e internacionales los procedimientos que sean correspondientes. Don Leo Castellón tiene más que decir después de la pausa, porque el informe Manitoba también dice que no se ha recuperado la mora por parte de la empresa de energía Honduras. Don Leo Castellón, don Ernesto Alvarado, asesor legal de la SAP, y don Samuel Girón, asesor financiero, continúan después de esta pausa comercial. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Sí está pasando, está en tunota.com. Mira estas noticias. Inhumano, a pesar de haber sufrido 2 derrames cerebrales, hondureño y su pareja viven en una acera en Tegucigalpa luego que familiares los corrieran. ASJ dice que más de 100 centros educativos estarían regresando a clases semipresenciales. Las embarazadas toleran bien la vacuna contra el COVID-19. Sin luz estarán zonas de Honduras hoy miércoles 18 de agosto y 8 casos de hongo negro reporta Honduras hasta agosto de 2021. Estas y otras noticias están disponibles para que usted las amplíe y por cortesía de Banco de Occidente. Solución al instante con nuestro adelanto de salario, Occidente en línea, ATM, ventanillas a nivel nacional, solicítalo ya. Banco de Occidente, apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. La pausa y regresamos. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Damos lectura a algunos de sus mensajes en nuestras redes sociales. Roberto Díaz Alcerro: solo es de analizar los contratos línea por línea, determinar si se ha cumplido o no por las partes. Parece fácil, pero como las cosas se hacen al estilo Honduras, siempre hay algo oscuro. De todas maneras, que arreglen todo por las buenas, porque al final el pueblo es el que pierde. Diego Bertrán: el Estado sí está preparado, ellos orquestaron la obra. Los que no están preparados es el resto de la población de hondureños. Sinaí Cárcamo: buenas, las gráficas están bonitas, pero si va a haber una demanda no sirven las gráficas en Honduras. En Honduras se les paga hasta los que roban. Si no, pregúntenle a los ladrones del gobierno si hay un incumplimiento de contrato, deberían pagarlo estos corruptos con lo robado. También dice: las demandas no es para los que gobiernan, sino para el pueblo. Se menciona la privatización del cajón, eso va a ser peor que los colombianos. Pablo Gómez: de 256 diputados, ninguno ha hecho el mínimo intento para cancelar ese contrato de EEH. Qué raro, ¿verdad? También comenta Rolando: juicio político a los que trabajaron en esa negociación al principio, coimeros políticos. Henry Smith: que mencione el superintendente una demanda en cualquier campo del derecho que el Estado hondureño haya ganado en los últimos 15 años. Solo trofeos por corrupción. La EEH ganará esa demanda porque el interés real es cambiar de concesionario para darles de comer a los amigos. Nino Carías: no hay ningún político al que le importe quién paga. El gran problema que tiene Honduras es que no hay responsabilidad por las actuaciones.
acá ser gerente de una estatal, dice, sí es pijudo, así lo menciona. Estos son algunos de sus mensajes y participaciones en nuestras redes sociales. Continuamos con el programa. Valoraciones. Comenzamos con el superintendente presidente de la SAP, Leo Castellón. En efecto, licenciado Renato, y para el pueblo hondureño, esperamos que toda esta génesis de todo este tema nos lleve de verdad a buenos términos donde se va a poder dirimir con las instancias correspondientes qué es lo que procede. Nosotros como superintendencia nos apegamos a un contrato que es ley y que tiene que ser vigilado por todas las partes en beneficio del pueblo hondureño. Y los argumentos del señor Roa, pues habrá que evaluarlos, habrá que clasificarlos y ver cómo pues podemos salir bien todos en este tema, principalmente el pueblo hondureño, quien consume la energía eléctrica. El gobierno colombiano en este caso ha concluido que es mejor, voy a citar textualmente las palabras de la embajadora de Colombia en Honduras. Dice, vaya, se me ha olvidado. Es mejor un mal arreglo que un buen pleito. Es mejor, es mejor un mal arreglo que un buen pleito. Sí, ese es el espíritu de lo que dijo. Es mejor un mal arreglo que un buen pleito, dice. O sea, mire, el gobierno colombiano, el Estado colombiano ya se posicionó sobre esto también. ¿Mal arreglo para quién? Y a nosotros como funcionarios públicos no nos funciona un mal arreglo. Tenemos que hacer siempre y tenemos que apegarnos a las leyes y a los contratos. Esa frase la escuchamos usualmente cuando las decisiones son personales o cuando existen conflictos que depende de las personas poderlos resolver. En este caso no aplica esa opinión y nosotros tenemos que hacer nuestro mejor trabajo para que no haya mal arreglo, sino que sea más bien un buen arreglo y defender los intereses del Estado. Entonces, para usted, abogado Ernesto Alvarado, su reflexión es que por qué antes de que el Estado tuviera el control y el poder del comité técnico del fideicomiso, por qué cuando el poder estaba repartido ahí, no reaccionó Energía Honduras. Básicamente no es por qué no reaccionó, por qué la decisión de ese comité técnico en la que en aquel momento el control no era estatal, no se hizo una decisión de votación aprobando o improbando, en este caso a favor de Energía Honduras, los informes Manitoba. ¿Por qué entonces esas decisiones no fueron tomadas? ¿Por qué cada una de las denuncias que EH argumenta ha establecido a un comité técnico no fueron votadas a favor de ellos? Eso es lo que yo me pregunto como ciudadano hondureño y como una persona que respeta el contrato, sí, ¿verdad? Habría que evaluarlo, habría que revisarlo. EH debería argumentar qué fue lo que sucedió, por qué. Ahora, ya ellos alegan ahora una intervención estatal en el sentido de un decreto que el Estado ha emitido, mediante el cual la empresa, alegan ellos, la empresa NE adquiere un doble voto. Eso es lo que ellos están alegando. Pero anteriormente a eso, ¿qué sucedió? ¿Qué pasó en ese momento? Eso es lo que yo le comentaba extra a la Cámara a usted como un argumento de los que hay que estudiar y analizar. Bueno, el escenario está planteado así. Sí, en la respuesta de Energía Honduras, que tiene 10 días a partir de ayer para esa respuesta, porque son ustedes los que van a estudiar, ustedes le llaman subsanación, pero lo que van a hacer ustedes quienes van a estudiar los argumentos de Energía Honduras en 10 días, ¿verdad?, para tomar la decisión de la intervención o no. Así es. Ok, en el escenario que decidan intervenir, ya se lo escuché a don Leo Castellón, tendrá que ahuecar en su posición el señor Ricardo Roa y todos los altos ejecutivos de la empresa de Energía Honduras. La NE posiblemente se va a hacer cargo como operador de lo que está haciendo en este momento Energía Honduras, que ya en el pasado lo hizo la NE, y cuidado, no se molesten trabajadores. Entre otras razones, para que se buscara un operador, primero una empresa nacional que midiera esos contadores, era por la alta corrupción que había también en la NE.
manipulando contadores y todo eso. Lo peor es que la medicina resultó peor. La medicina resultó peor, porque aquellos fueron descarados, aquellos que promediaban el consumo de los contadores. Y luego se nos dijo que venga un operador internacional. Entonces viene el operador internacional y estamos en lo que estamos en este momento. Ok, se mira usted dentro de 10 días, allá en su apartamento con sus altos ejecutivos, viendo cómo la NE opera esa empresa y toma decisiones diferentes a las que ustedes han venido tomando, porque ya lo escuché de don Leo Castellón, el operador que lo sustituye a ustedes va a ir a tomar decisiones administrativas, dicen, para reenderezar este asunto que a juicio primario de la SAP va por mal camino. Ellos proyectan que si actualmente el daño financiero es como de 350 millones de dólares por incumplimientos de la EH, cuando termine el contrato podría ser el doble de esta cantidad, 350 millones de dólares. Ya caigo en lo hipotético, pero así somos los periodistas. ¿Cómo se visualiza en 10 días desde su apartamento viendo a los ejecutivos de la NE operando ahí la empresa, don Ricardo Roa? Pues Renato, ese alcance en detalles que aún no sabemos, si voy a tener que estar desde mi apartamento de pronto desde aquí sentado en una silla mientras los operarios. ¿Es posible? La misma, creo que este procedimiento no lo sé, o si definitivamente sea una intervención como la que le hicieron a la ENE, en la que dejaron suspendido el contrato del gerente en su momento, el ingeniero Leonardo Veras, y empezaron a tomar el control. Usted lo ha oído en varios medios. Hoy decía uno de los más interesados en esta intervención, el licenciado Gabriel Perdomo, él es el más obsesionado con este tema, y él decía que viene tras del honorario fijo. Él lo dijo, nosotros lo que no vamos a intervenir es el honorario fijo. De modo que yo si no me imagino en términos de las necesidades para operar y mantener el sistema y tenerlo como lo tenemos, cuál va a ser la fuente de recursos para operar y mantener esto como lo veníamos haciendo dentro de nuestras prácticas y reglamentos. Tenemos más de 1.150 procedimientos, reglamentos y normas que son dentro de las cuales operamos y mantenemos el sistema, y ya tenemos el 100% de los procesos comerciales. No puedo dejar de oírme sin hacer referencia a un tema crucial. Es para mí la piedra en el zapato. Es la modificación unilateral, abusiva que hizo la supervisión al anexo 6 del contrato, cuando allá dice, muy literalmente, dice las pérdidas totales anuales. Son las pérdidas totales anuales del sistema de distribución versus las pérdidas del mes. Y esas siempre, las pérdidas del mes siempre van a ser menores que las pérdidas totales anuales, y el supervisor le incluyó la palabra las pérdidas totales reducidas, y ahí es donde se suscitó un cambio a la fórmula con la que están dictaminando los incumplimientos a la EH. Solo con 3 votos se tomaron los 3 representantes del Estado esas decisiones. Nosotros siempre nos pronunciamos en contra de la decisión, en contra de la discusión y en contra del argumento, porque sabíamos a todas luces la modificación unilateral que sobre el mismo había hecho la supervisión, presionada por los delegados de la ENE y de la Comisión Interventora de la ENE en este seno del Comité Técnico del Fideicomiso, dicho por ellos mismos. Hoy estamos frente a una multa de la SAP que tampoco ni siquiera nos admitieron una respuesta a nuestros planteamientos debidamente sustentada. Cuando nos llega esa sanción, les hemos hecho saber de todos estos elementos que nosotros hemos dejado constancia escrita de los mismos y no hubo una sola atención, ni siquiera respondieron esto no procede, o esto no lo vamos a mirar, o esto no vamos a evaluarlo. Por eso tenemos miedo y tenemos dudas, dudas sobre cuál sea la suerte que coja este pronunciamiento sobre el que nos dieron 10 días para subsanar, que ya lo dije, va a tener otro rumbo bien distinto. Hace trámite nuestro requerimiento, nuestra declaración de incumplimientos ante la instancia que está establecida en el contrato, que es Tribunal de Arbitramiento de la Cámara de Comercio Industrial Tegucigalpa desde noviembre del año 2019, y también existe una instrucción jurídica por autoridad judicial de Administración de Justicia en el país sobre la suspensión que a los dictámenes de las decisiones tomadas en el seno del Comité 122, que son las mismas que están esgrimiendo y gozando acá, incumplimiento de pérdidas de los años 2 y 3, debe estar suspendida, y esta suspensión está vigente hasta el mes de septiembre. Don Leo.
Don Ricardo se refiere a la sanción que se le impuso por la no recuperación de pérdidas. Y como mencionaba anteriormente, este es un riesgo compartido. La sanción fue por el 25% de las pérdidas no recuperadas. Sí. El 75% se la llevó la ENE por esa mala gestión de la recuperación de la pérdida. Quería dejar eso claro porque don Ricardo se pasó al tema de la sanción que se le impuso a EH hace unos meses, y eso es únicamente por el 25% de esa parte del objeto del contrato. ¿Y la mora? La mora no se ha recuperado tampoco. Están los indicadores, está en el informe también. Se recibió la mora por aproximadamente 7.500 millones de lempiras. Se tenía que reducir y se tenía que mantener de la nueva facturación un indicador también, si no me equivoco era el 7%, hoy día la mora está en 12.000 millones aproximadamente, pero hay un cumplimiento también en ese objeto del contrato. ¿En qué porcentaje? 7% de la nueva facturación y recuperar la mora que traía la ENE hasta el momento de la firma del contrato. Muy bien, brevemente el diputado Samir Molina se comunica con Frente a Frente. Samir, buenos días. Buenos días, Renato, pueblo hondureño. He estado observando con mucha atención las declaraciones de cada una de las partes, al señor Ricardo Roa, en relación a lo que usted ha manifestado de que tienen dudas o que tienen miedo. No tengan miedo, que el Estado de Honduras está en la obligatoriedad de garantizarles al inversionista privado extranjero el debido proceso, de agotar todas las instancias legales. Y es a través de este órgano creado por el Congreso Nacional, la Superintendencia de Alianza Público-Privada, que regula este contrato y que lo que está haciendo es velar por el cumplimiento para el beneficio del pueblo. Mi solidaridad con los superintendentes de la Alianza Público-Privada. El señor Ricardo Roa tiene una posición defendiendo la inversión y su empresa, y los funcionarios públicos tenemos la obligación de defender los intereses legítimos del pueblo, y tengo entendido que los superintendentes han sido acusados en el Ministerio Público en una denuncia por abuso de autoridad. Esperamos el debido proceso y que se demuestre de que han actuado en base a la ley, y que lo único que se le está pidiendo a la empresa Energía Honduras, que es un contrato firmado de buena fe, porque a todos nos compete y a todos nos interesa que al inversionista le vaya bien, pero esto entra en controversia cuando el contrato firmado de buena fe por el concesionario no se le está dando cumplimiento. Las cláusulas establecidas no están cumpliéndose, y el objeto es para que la empresa Energía Honduras pudiera recuperar la mora y también redujera las pérdidas técnicas y no técnicas, y no las está cumpliendo. ¿Qué se quería con esto? Recuperar financieramente el ENE y mejorar la competitividad del país. Porque cuando no tenemos un servicio eficiente, esto nos afecta a todos, al empresario, al emprendedor. Honduras pierde competitividad a través de estos problemas energéticos. Ya es tiempo de que se cumpla el contrato, y miren qué bonito estos espacios donde el inversionista manifiesta su inconformidad, pero el pueblo hondureño, nosotros, la bancada de diputados en el Congreso, la bancada del Partido Nacional, también le hacemos un llamado y hacemos nuestro respaldo de manera pública a los superintendentes. Hagan cumplir en base a ley ese contrato, pero también pónganle atención a aquellas quejas de los usuarios, aquellos que han sido víctimas de los promedios que establecen la factura EH, de los reajustes que se establecen de forma grosera ante el pueblo. Yo creo que también es tiempo de cortar estas injusticias y que nos pongamos claros, y que esta controversia se resuelva de manera armoniosa para el Estado de Honduras, para la inversión privada, y que sea de beneficio para el pueblo, que ya no se cometan estos abusos. Ahora, esta es nuestra pretensión, y vamos a respaldar siempre cada acción de la Superintendencia de Alianza Público-Privada. Samir, solo ten presente que fue la élite política la que pasó de los trabajadores de la ENE a SEME esta actividad, y fue la misma élite política la que le quitó a SEME esa cosa y se la pasó a Energía Honduras. Son ustedes, ten presente eso, son ustedes en un país donde los intereses generalmente son los que predominan, y esa colusión de privados y públicos, es que esto hay que tenerlo presente. Yo sé
que hay funcionarios públicos que trabajan con buena intención. Yo sé que trabajan con buena intención muchos funcionarios públicos, pero no olvides que todo esto que pasa en Honduras son decisiones adoptadas en el Congreso Nacional y en el Poder Ejecutivo en las últimas décadas. Y no olvides algo, que en esto siempre hay intereses de colusión entre privados y públicos. Así que estas cosas hay que decirlas y hay que autocriticarnos también. Hay demasiado político corrupto, coludido con empresarios, que lo que les interesa es hacer de Honduras una piñata, no arreglar sus problemas estructurales, sino hacer del país una piñata. Eso no lo podemos olvidar. Esto es lo que queremos, Renato. Esto es lo que buscamos, Renato, que las viejas prácticas del pasado queden atrás y que de aquí en adelante sea una nueva forma de ser un funcionario público responsable, y por eso nos tomamos el tiempo y participamos en estos foros y damos la cara porque Honduras necesita de cambios positivos y de acciones diferentes, y comparto con usted totalmente, Renato, necesitamos resolver esos problemas de la NE y de la EH para que llegue a buen término. El problema es que cada 4 años nos dicen lo mismo, Samir, ya estamos hartos, cada 4 años nos dicen lo mismo. Es un contrato firmado de buena fe, es como la generación de energía. Los contratos onerosos, los leoninos, se firmaron en el periodo de Mel Zelaya. Lo único, todos los partidos políticos. Lo único que pido es que la SAP sea capaz y con independencia política y económica de evaluar, ya lo han hecho, el informe de Monitova y de contrastarlo con la respuesta que dé Energía Honduras. Y por el bien del país, por la imagen del país, no forzarse a que tienen que cometer una ilegalidad solo por la imagen del país, porque la cosa sale peor, sino a ser justos como regulador de este modelo de asociaciones público-privadas y escuchar los argumentos, lo que llaman ustedes subsanación de esta empresa, contrastarlo bien con el informe Manitoba y tomar las mejores decisiones. Pero no es porque vamos a defender al Estado de Honduras a toda costa, o porque hay grupos financieros y políticos presionando para que se vaya esta empresa de Honduras, que vamos a correr a esta empresa, vamos a intervenirla y después terminar con ese contrato, porque eso no le haría bien a Honduras. Eso nosotros lo que queremos nos empobrece es más. Haga un buen trabajo, y actualmente no lo está haciendo, por eso nuestra voz se eleva y le hacemos ver que no está cumpliendo con el contrato, y lo que no se mide no mejora. Así que o mejoran, o así como ustedes le aplican el reajuste al pueblo hondureño, señoras de EH, así por favor, señores superintendentes, hagan el reajuste necesario conforme a ley, agotando las distancias a estos inversionistas, porque el interés privado no puede estar sobre el interés público de todo un país. Sí, así es. Y el interés público no puede estar coludido con el interés privado también, que esta es la triste y lamentable historia del país. Vamos a la pausa y muchas gracias, Amir, por estar pendiente del programa siempre, y a la hora que tú quieras intervenir y exponer tus puntos de vista, ya sabes, aquí hay pluralidad, Pueblo hondureño. Muchas gracias, don Ricardo Roa, por estar con nosotros esta mañana. Tenemos unos 30 segundos para escuchar su mensaje final. Adelante. Sí, primero nuevamente agradecerle a Renato el espacio, agradecer también la oportunidad de esta discusión, este debate que nos da el ingeniero Leo Castellón, su asesor jurídico, y al diputado Samir. Efectivamente, ojalá escuchar a uno en voz de los diputados, de los honorables parlamentarios de la Nación, preocupación, no solo por lo que pasa en EH, sino también por lo que pase con la central energética adentro, con la transmisión, con la ausencia de generación, con las faltas de expandir el sistema, de la mejor nivel de cobertura eléctrica que aún falta y que está bordeando el 84% en el país, muy lejos de todos los demás países del mundo. Entonces, estas preocupaciones son válidas y ellos lo hacían mención, quizás refiriéndose a la ENE, porque es la que tiene esas obligaciones, esas funciones en el país, en materia excelente regulada, y es la estatal energética o integrada verticalmente, quien tiene esas funciones que leí el boletín de los honorables parlamentarios del Partido Nacional, digamos, diciendo que eran responsabilidad nuestra, pero que hoy son responsabilidad de la estatal energética. Muchas gracias. Nosotros seguimos atentos siempre, Renato, con nuestra mejor voluntad y disposición para andar en la línea de la revisión, del ajuste, de la, digamos, lo que hemos dicho siempre,
estamos aquí dispuestos a que si nos sentamos a revisar las condiciones sean lo más favorable y lo más importante, no para Empresa Energía Honduras, sino para el Estado, para el sector eléctrico y para el país. Pero a mí me dicen también que se han sentado y que ustedes son inflexibles en sus posiciones, que no ceden y que por eso tampoco se llega a un acuerdo, don Ricardo. Le sigo diciendo de los 30 segundos, adelante. Bueno, nosotros no nos hemos negado jamás, por el contrario, hemos sendas comunicaciones dirigidas al alto gobierno, al ministerio, a los miembros de la comisión, a los delegados que nos ha puesto de presente siempre el alto gobierno para hablar y nunca se ha llegado a nada, pero las propuestas han venido de nosotros siempre en la línea de hacerle una revisión integral del contrato y poderlo ejecutar en equilibrio, en justicia, en equidad para las partes. Muy bien. Y de eso recibió hoy una sola respuesta a nuestras propuestas múltiples que hemos presentado. El señor Ricardo Roa, gerente de Energía Honduras, un minuto de pausa comercial y yo retorno para escuchar el mensaje corto final de don Leo Castellón, de don Samuel Girón y don Ernesto Alvarado. Bueno, una intervención breve de don Samuel Girón, que es el asesor financiero de la SAP. Gracias, Renato, por permitirnos hacer esta exposición. Yo diría una última reflexión en el sentido, estoy seguro que se va a respetar el debido proceso, por una parte. Por otra parte, decir de que así como el inversionista operador puede argumentar que tiene afectaciones financieras y económicas, también el Estado, usted ya lo pudo observar, también las tiene, y si estas cosas no mejoran, los perjuicios para el Estado podrían ser mucho mayores. Muchas gracias, don Samuel Girón. Don Ernesto Alvarado. Sí, Renato, ya para despedir, muy alegre, felicito a su programa y a los panelistas, porque creo que el pueblo ha quedado muy informado, entiende ya bien la problemática y ese era el objetivo y la misión de nuestra comparecencia. Igualmente, establecerles que el debido proceso va a ser una garantía, como se inició el programa, así lo vamos a concluir, y por sobre todo que prime el bienestar común, como lo decía el diputado, y no bienestares o intereses particulares. Muchas gracias, don Samuel Girón, y don Leo Castellón, superintendente presidente de la SAP. Gracias, don Renato, y gracias al pueblo hondureño por escuchar, por cedernos este espacio para poder explicar más. Tengan la seguridad de que la superintendencia actuará imparcialmente, totalmente apegado a las cláusulas contractuales y a lo que a la ley se refiere. El eje transversal en esto que lo hemos estado mencionando es el debido proceso y el derecho a la defensa. La superintendencia en ese sentido hará el trabajo que tiene que hacer y me gustaría únicamente dejar una reflexión antes de terminar. Estas concesiones son inversión y no debemos politizarlas de ninguna manera ni manejarlas a través de intereses personales. Usted mencionaba el corredor turístico al principio, yo añoro esa carretera ahora. Se echó a perder un proyecto sumamente beneficioso para el país por decisiones políticas de oposición sin sentido. Y es por eso el llamado a que estos son temas netamente de inversión que benefician al pueblo hondureño con empleo y con beneficios para los usuarios de estas concesiones, licenciado Renato. Muchas gracias, don Leo Castellón. A todos ustedes, en especial dentro y fuera de la geografía nacional. Las mañanas del 5 a continuación aquí en la pantalla líder.